Hola, vamos a hablar hoy un poco de el tema de los sueños. La cuestión básica, ah, cómo se analizan, pero cuáles son principalmente las funciones del sueño. En el sueño Freud va a destacar una serie de características que yo creo personalmente que las principales son dos: condensación y desplazamiento. Vamos a ir explicando. En realidad hay 5, que también es figuración plástica de las palabras, elaboración secundaria y de figuración onírica y sustitución por lo contrario. Vamos a empezar a tratar de entender qué es cada cosa. La condensación. La condensación, lo que es el sueño, es agarra diferentes imágenes, o dos imágenes o varias, y las condensa en una que aparentemente no tiene sentido o rara, o simplemente una que tiene sentido, pero cuando le preguntamos al sujeto qué se le ocurre con eso, empieza a decir: me acuerdo de tal cosa, y me acuerdo también de tal otra, y me acuerdo de tal otra. Por ejemplo, el significante rosa le puede recordar a las rosas que tiene la madre, a Rosa la novia, y a Rosa la muchacha que limpiaba la casa, que él estaba excitado con ella. Entonces, ahí aparece condensado en una imagen diferentes. A veces, por ejemplo, en un sueño, relata a un paciente que ve un nene que lo mira, y el analista le pregunta: ¿y qué tenía? ¿Tenía algo en particular? Sí, tenía ojos azules. ¿Y a quién se parecía el niño? Y el analizante se queda así pensando, el paciente, y dice: a mi hermano. Y el analista le dice: ajá, ¿y los ojos? Los ojos de mi madre. Aparecen las dos imágenes, la del hermano y la de la madre, condensadas en uno. Esa es la primera función, que es muy importante para saber de que muchas de las imágenes que aparecen, a veces absurdas o ridículas o que no tienen sentido, o incluso que lo tengan, pueden ser condensaciones. La segunda, también muy importante, es el desplazamiento. Y yo en el desplazamiento incluyo la última, que es la disfiguración onírica. Pero bueno, lo vamos a ver por separado. Yo después les comento cómo lo pienso yo, al menos. En el desplazamiento, ¿qué se hace? El acento de una imagen o de un significado se pasa a otra cosa. Ahora, tiene dos rasgos. Por ejemplo, que algo importante parezca no importante, se desplaza a otra cosa. Entonces, aparece que algo gravísimo, pero la persona dice en el sueño: pero a mí la verdad que no me afectaba en nada. Esa es una. La otra es que el desplazamiento se pase a otra cosa importante. Entonces, por ejemplo, algo que da terror se pasa a algo que da placer, o algo que da mucho placer en el sueño da mucho terror. Es un ejemplo. Lo que hay que entender es que el desplazamiento hace que se desplace a otra cosa. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del paciente que ve a un niño con los ojos de la madre, es decir, condensación, pero quizás eso le da terror. Sin embargo, en el sueño, no es el caso, pero en el sueño le podía dar ternura o cariño, o lo hacía sentir fuerte. Se pasa a lo contrario, ¿bien? Ahora, la otra de las funciones es figuración plástica de las palabras. También tiene que ver con la condensación y el desplazamiento, a mi parecer. Tiene que ver con la metonimia, es decir, que los pensamientos se pasan a imágenes. Entonces, la persona dice, por ejemplo, y vi un perro mojado. Y uno dice: ¿qué se le ocurre con eso? Y la chica dice: bueno, que el otro día mi novio me dejó en la parada de un bus como si fuera una perra mojada, ¿no? Ahí habría un pequeño desplazamiento de perro a perra. Esto es muy normal, que se ponga en otro sentido. Entonces van a aparecer frases o palabras, pero que están puestas en imágenes. Por ejemplo, la persona sueña que está tocando una campana, y cuando se le preguntan dónde, se da cuenta de que estaba en una misa. Y justo en la sesión anterior el analista le dice: no se puede estar en misa y repicando las campanas. Digamos, la realización en el sueño es decir: sí, yo puedo estar en misa y tocando las campanas o repicando las campanas, ¿no? Entonces es una frase que se traduce en una imagen. Vamos a decirlo así: el sueño, yo digo siempre que es una interpretación teatral.
de un guión hecho con palabras que se transponen en un acto. Lo que pasa es que ese acto después va a estar condensado en algunas partes y en otras condensado y desplazado. Elaboración secundaria. ¿Qué nos va a decir Freud con respecto a esto? Que el sueño muchas veces no es del todo coherente. Tiene muchas incoherencias. Entonces, cuando el sueño tiene como trayectos, ¿no?, y huecos, esos huecos muchas veces están rellenados por la propia psique. Es decir, a la hora de tenerlo que contar o reproducir, la propia psique es una elaboración secundaria que es como emparchar para que tenga una unidad del sueño. Y por último, esta parte, la difiguración onírica y sustitución por lo contrario, dice que hay que evocar, bueno, ahora lo vamos a ver, que hay que evocar ocurrencias hasta que se hayan penetrado desde el sustituto hasta lo genuino. Vale, eso sí. Pero dice sustitución por lo contrario. Para mí eso es un desplazamiento, que muchas veces va a parecer lo contrario a lo que es, como hablamos antes. Y en este caso me parece que es eso, ¿no? Lo que tenemos que tener siempre en claro del sueño son estas dos grandes operaciones, condensación y desplazamiento, que es lo que nos sirve para trabajar desde la clínica. ¿Cómo se analiza un sueño? A ver, esas son preguntas que siempre van a aparecer. El sueño lo escuchamos entero, el paciente lo relata. Si podemos lo anotamos y lo trae anotado 1000 veces mejor, porque anotar a la velocidad de que nos habla es casi imposible. Al menos anotemos lo que vayamos pudiendo y que evoque. Si no, no, a veces podemos no anotar nada y decirle, bueno, cuénteme la primera parte. Lo que pasa es que lo que yo noté es que a veces cuando escribo, yo les pregunto, si no lo escribo, pueden tratar de omitirlo. Y otras veces lo rellenan con más información. Entonces, yo personalmente trato de escribirlo. El sueño se analiza por partes, no se toma como un significado de un todo. Son diferentes escenas, diferentes frases, diferentes episodios, diferentes cuestiones que muchas veces están relacionadas entre ellas y otras veces no tanto. Entonces se analiza por partes. Entonces, bueno, cuénteme, ¿cómo era el sueño? Vamos a tomar el ejemplo, después les voy a leer uno de verdad. Cuénteme, ¿cómo era el sueño? No, estaba ahí parado, cuenta el paciente, y había un niño que me miraba. ¿Y qué tenía? Y cuénteme, ¿qué se le ocurre con esto del niño que lo mira? Nada, tenía algo en particular. O sea, tenemos que ir explorando estas dos cuestiones. Siempre el qué se le ocurre. Es el paciente el que sabe realmente, el que tiene el texto. Por eso está el sueño manifiesto y el sueño latente. El latente es el significado real, lo que queda esperando, lo que está latente. Y el manifiesto es lo que nos cuenta. Entonces, ¿qué cuenta? Hay un niño mirando. Sueño manifiesto, latente. Que ese niño es el hermano, que ese paciente se siente juzgado por el hermano y que esos ojos son de la madre, que son la que realmente juzga, y el hermano se suma al juzgamiento de la madre. ¿Sí? Ahí aparece. Después en otras escenas se va a ir hilando los significados. Entonces uno va parte por parte y van a encontrar que cada parte a veces nos lleva a algo particular, a veces nos lleva a un mundo. Quiero aclarar algo. No siempre, y eso lo dice Freud, no siempre todos los sueños les vamos a encontrar el significado de primeras. A veces nos va a dar información que va a volver a aparecer en el análisis y a veces va a ser más claro. Va a tener un significado muy concreto y muy fácil. A veces es más, hasta se puede llegar a dar, dependiendo de cómo viene el tema y cómo viene el sueño, de que el significado sea bastante evidente. Sin embargo, uno siempre le tiene que preguntar al paciente parte por parte y decirle, ¿y qué se le ocurre con esto? Y cuando nos dice, se me ocurre tal cosa, ¿y con esto qué se le ocurre? Ajá. Y con esto, porque tiene que hacer asociación libre y se le tiene que ir ocurriendo cosas. Y tengan en cuenta de que muchas veces la misma cosa va a significar varias. Eso por empezar. O sea, lo hacemos parte por parte, le vamos preguntando, es bastante agotador, se puede demorar toda una sesión, incluso a veces más, porque también hay otro tema. El sueño no solo trae cosas latentes, sino que las cosas latentes a veces traen relatos. Y si es un paciente más o menos nuevo, lo bueno que tiene es que tiene menos defensas y es más fácil analizarlo. Los que tienen más experiencia se levantan resistencias y es más complicado interpretar el sueño.
¿no? También a veces viene el paciente con la ilusión de que el analista le saque un significado X específico. Y a veces puede pasar, y a veces no. Recordemos que el significado lo va a ir dando el paciente. Nosotros vamos anotando lo que va asociando libremente. Y nosotros nos damos cuenta. El paciente, a pesar de que lo dice, no se da cuenta. Y vamos a ir anotando y van a ir viendo cómo de alguna manera se va construyendo una historia detrás de esa historia. El sueño latente. Lo que iba ocultando en él. Entonces básicamente es eso, es tener en cuenta, a mi parecer, condensación, desplazamiento, saber que hay partes del sueño que lo ha rellenado, pero como eso lo entendemos teóricamente, pero nos importa un pito en la clínica, porque lo que me importa yo no sé qué parte rellena y qué no. Tenemos que saberlo para saber que hay cosas que te van a decir nada, y ese nada lo creemos y nunca lo creemos, porque no sabemos si es un nada fruto de la resistencia o es simplemente un relleno de un nexo a otra cosa, ¿no? Porque a veces hay significantes. El otro día me decía una paciente, un cachorro de tigre, que después no era cachorro de tigre, que después era como un gato gris, que después significaba otra cosa, etcétera, etcétera. O sea que hay significantes que llaman mucho la atención como para que sea algo muy casual. Pero aún así siempre tengamos en cuenta eso. Y tengamos en cuenta en el sueño que puede ser esto que dijimos, imágenes condensadas y puestas a veces son solo condensadas, pero a veces están condensadas y traspuestos en otra cosa, que puede ser lo contrario, que puede tener importancia. Y yo quiero agregar algo más, algo que no aparece en Freud, por lo menos hasta donde yo recuerdo no aparece en Freud, que también el sueño puede asociar cosas que sean recuerdos encubridores, que me pasó el otro día con una paciente que me va asociando y recuerda algo, y digo, qué alegre estar recordando esto. Y de golpe me dice, no, miento, me acuerdo de algo más. No, miento, me acuerdo de algo más. Y recuerda otra escena que era mucho más intensa y jodida. Por último, para ilustrar un poco, voy a leer el análisis de un sueño que hice con una persona, duró bastante, pero fue interesante. Es de mi blog de Psicosujeto y se llama Análisis de un sueño, la mujer desnuda. Hablamos de técnicas de condensación de imágenes o palabras, de desplazamientos, pero no contamos el análisis de un sueño. Hoy traigo el análisis de uno que ha revelado muchas cuestiones. Evidentemente tendré que hacer ciertos injertos para que puedan comprender un poco de qué se trata en algunas partes. El sueño es de Nicolás. Él tiene una conducta que se suele llamar de antisocial, perversa o psicópata. Y no asesina, pero tampoco suele sentir culpa. Y su relación con los otros es de rechazo, violencia y de asco. Lo suele mirar con desprecio y a su vez verse con una mirada muy narcisista. Es decir, él la tiene clara y el resto son todos inútiles. Cualquier charla la redirige a sí mismo. Da igual de qué se hable, él logra siempre ponerse en el centro, egocentrismo. Por ejemplo, si se habla de una película, él comenzará a hablar de cuando él vio la película, esa u otra, y así cualquier tema. Podríamos hablar mucho para caracterizarlo, pero prefiero que nos ajustemos al sueño. Con los años Nicolás se fue atemperando y ya no tiene el nivel de agresividad descontrolado con el que solía andar por la vida. Un aspecto a resaltar es poder ver en este análisis cómo aquella producción, en apariencia sin sentido, pero producto de un sueño, es posible interpretarla a partir del propio sujeto y cómo cobra sentido. Para los que estudian psicología, o ya lo son, lo podemos pensar como una técnica proyectiva, pero en este caso el que produce el material es el propio sujeto y a su vez la interpretación. El sueño. De ahora en adelante, Nicolás. N y psicoanalista, yo P. Bueno, esto es porque está escrito, ¿no? Empieza él. ¿Sabes? Tuve un sueño y es raro, porque me lo acuerdo. ¿Sí? Sí. Y no suelo hacerlo. Pero cuando lo tuve dije, se lo voy a contar a Sergio. Silencio y lo miro. Es un sueño muy sencillo. Soñé con la colombiana, una chica con la que se ve por internet.
pero no se le veía la cara, estaba desnuda y se le veía el coño y la panza, y ya. Ajá, ¿algo más? No, solo eso. ¿Y qué se te ocurre con el sueño? Nada, dice rotundamente. De golpe me dice, nada. Es cómico, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes, qué interesante, cuando le decimos qué pensás en blanco, paloma, libertad, negro, oscuridad, volar, pero cuando le decimos que asocian un sueño, te dicen, nada, ahí se ven las resistencias. Asociar es una tontería, cualquiera asocia. ¿Qué se te ocurre con ordenador? Años 80, qué sé yo, cuando se hablan de ordenadores. Modernidad, qué sé yo. Pero en un sueño, nada. Y encima de una mujer desnuda, que no se le ocurra nada. Bueno. Aquí vemos cómo opera la resistencia. Bueno, justo acá lo digo, cómo opera la resistencia. Si a cualquiera le decimos, bueno, lo que acabo de decir, ¿cómo me repito? Estaba escrito ahí. ¿Y qué se te ocurre? Repito y lo miro. Bueno, la panza era rara. Recuerdo que me daba asco. Asco, le digo yo. Sí, es que tenía como panza, no era como el de la colombiana, era una panza rara, como que tenía unas rayas. ¿Y con esas rayas qué se te ocurre? Nada. ¿Y qué más? Nada. ¿Y con el coño? Nada. Bueno, sí, no tenía pelos. ¿No tenía pelos? No. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y con esa panza? Bueno, nada. Es que era rara. Era como que tenía unas rayas, unos surcos, como los tomates, tipo pocho. ¿Los conoces? No. Pues son unos tomates que tienen en la cabeza como una forma particular y luego debajo son como alargados. Parece un pene eso que decís, eso que describís. No, no. Tomates pochos, tomates tipo pochos. No entiendo nada. Ah, no, yo le digo, claro, tomates pochos, tomates tipo pochos. No entiendo nada. Claro, no importa. Es interesante lo que decís. Ahora contame, ¿quién es Pocho? Hace un silencio y se me queda mirando y me dice, Pocho era mi tío. ¿Tu tío? Qué interesante. Contame de tu tío. A mí se me ocurrió porque en Argentina Pocho es un apodo. Yo no sabía si en España era un apodo. Pero se lo pregunté, le dije, ¿quién es Pocho? Recordemos que nosotros también estamos investigando, ¿eh? Entonces, a veces preguntamos para verificar información, no es que somos adivinos que lo tenemos que saber todos los analistas. Yo nunca te hablé de mi tío porque le tengo asco. ¿Le tenés asco? ¿Por qué? Porque cuando era chico íbamos por la calle con mi mamá y mi tío se cruzaba a la otra acera y mi mamá me decía, mira qué asco de gente, mira cómo se cruzan de acera. ¿Se cruzaban? Sí, o daban vuelta a la cara. Qué interesante que me cuentes esto del asco, porque me contás que tu mamá te decía que le daba asco a esa gente y vos siempre me decís que te daba asco la gente. Pero, ¿qué pasó entre tu mamá y tu tío Pocho? Bueno, es que él está casado con una mujer que no tiene mucha educación y él ganaba más dinero. Y era un hijo de puta con su mujer y la trataba como la mierda. Pero claro, mi mamá hablaba y decía lo que pensaba. Decía lo que pensaba. Sí, es que mi mamá siempre dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua. Como el coño de tu sueño. Sí, silencio. Y me mira extrañado. Bueno, exceptuando cuando tu padre te daba palizas. Ya me había relatado que el padre le daba palizas habitualmente hasta que lo dejase sin aliento, al menos así lo refiere, y cuando lo interrogo sobre la reacción de la madre me contaba que no decía nada. Se queda en silencio, me mira y dice, bueno, supongo que los pelos en la lengua es selectivo. Cuando me hablas de tu tío, ¿hermano de quién? Mi padre. Te decía que justamente es la situación que has definido entre tu madre y tu padre. Él traía el dinero, él tenía más educación, él hacía lo que quería. Sí, me contesta. En realidad, ahora que lo pienso, la verdad que no estoy ni seguro si mi tío se cruzaba o no de calle. Quizás iba de la acera de enfrente y mi madre me decía esas cosas. Pero, ¿qué edad tendrías? Y unos 4 o 5 años, era pequeño.
Entonces ya de pequeño tu madre te iba diciendo el asco que le tenía a la gente. Y ahora sos vos el que dice que le tiene asco a la gente. Es como mirar al mundo a través de los ojos de ella. Se queda en silencio. Pero claro, si la gente te da asco, los trabajos no los mantenés y te peleas con todo el mundo, lo único que te queda es volver a vivir con ella. La madre se había ido a vivir con el otro hijo, que está soltero, hace un año. Hace un año se puso de novio y no se lleva bien con la novia del hijo. Y tuvo la ocurrencia de comprarse una casa e ir a vivir sola. Y Nicolás se está planteando volver o no a la casa de la madre, que finalmente volvió. Me dice, y sí, pero bueno, mi mamá que haga lo que quiera. Si quiere, que se pague un prostituto. ¿Para qué? Ya tiene 2. Uno no tiene nunca novia, que es él, a sus 30 años, y el otro no le queda otra que... Perdón, el hermano me refiero. Uno no tiene nunca novia, a sus 30 años, y el otro no le queda otra que quedarse con ella, ya que deambula por la vida. Gracias por la parte que me toca, porque era todo chulo. Me decís que no tenés ningún proyecto, que no te duran los trabajos y que sabés que te vas a llevar mal con la gente con la que convivas tanto en esta casa como en las futuras. Bueno, sí. ¿Y entonces qué hago? Yo no estoy para decirte qué hacer o dejar de hacer. Es una pregunta simple, ¿me la podrías responder? Me contesta él, es una pregunta simple, ¿me la podrías responder? Me dice un poco molesto. No. Antes me dijiste que tu mamá te preguntaba algo y vos le decías que hiciera lo que quisiera. Como si buscase tu aprobación, pero parece que también hablas sobre tus propias dudas. Silencio. Vos ya sos un hombre de 24 años que tiene capacidad de evaluar y decidir según sus circunstancias. Pero tú me podrías decir tu opinión. Mira, cuando recibiste dinero, se lo diste a tu madre para que te lo administre porque si no, te lo gastabas todo. Has dicho antes que si te vas a vivir, ella te pincharía para que trabajes más, que la casa es de ella. ¿Vos querés que yo me haga cargo de tu decisión como tu madre? Y esto es tuyo. Tenés que llegar vos a tus conclusiones. De lo contrario, siempre es un tema de los demás. Es que esto me lo vengo planteando desde hace un mes. Bueno, más. Desde que surgió la posibilidad. No estoy seguro si irme o no a lo de mi madre. ¿Sabes? Ahora que lo recuerdo, esa panza me daba asco. Que me daba asco es igual a la panza de mi madre. El tema fue inclusive más extenso, pero podemos ver como de una imagen donde se condensan muchos conceptos, en la panza está el tío Pocho. El tío Pocho, tipo Pocho, tío Pocho, ¿no? El tema de la metonimia, las palabras, los sonidos que se parecen, tipo tío, la panza de la madre. Y en el coño, como lo dice el paciente, está la lengua sin pelos de la madre. Pero parece que a nivel inconsciente algo se está planteando con respecto a esa madre que lo dice todo, a veces. Y parece que lo que dice es: los demás nos tienen asco, incluyendo en el plural al sujeto. Tu padre también es malo, pero ahí no dice nada. Y finalmente lo único que queda es ella. Y él se comporta como un niño desafiante de un mundo al cual no se adapta. Pero esta inadaptación produce un goce, el goce de satisfacer inconscientemente a la madre y así quedarse con ella. Evidentemente, para poder salir de ese lugar, tendría que hacerse hombre, adulto, asumir normas, todos temas que no quiere hacer y se suman a su goce. Es decir, se comporta como un niño travieso. Pero también pensemos que no tuvo una imagen que hiciera de nombre del padre que le vaya dando pautas, sino más bien parece que recibió rechazo y violencia. Esa imagen de padre la había encontrado conmigo, como un amigo como un imago de otro tipo de padre, uno más ideal e idealizado para poder sostener.
Bueno, después hay otros rasgos. Lo importante acá es poder ver cómo se juega en el sueño la condensación, el desplazamiento, ponerlo en su opuesto. Y hay algo que es importante, que no lo solemos tomar en cuenta y es muy importante tenerlo en cuenta, que es parte del sueño. ¿Qué es lo que le pasó el mismo día o los días anteriores al sueño? Ahí vamos a encontrar el detonante del sueño. ¿Qué hace? ¿Qué fue lo que lo movilizó internamente? Después todo el tema de las imágenes, de dónde se toman, etcétera, etcétera, de cómo influyen los sonidos externos, eso lo vamos a leer en el análisis, en los dos libros de análisis del sueño. Sí, en los dos libros de análisis del sueño de Freud. Pero básicamente esto es el resumen de lo que es la operatoria del sueño. Hasta la próxima.